Buenos días. Esta vez voy a hacer algo un poco diferente, ¿no? Pero primero, antes que nada, saludar a las personas que ven el canal. Hemos pasado por varias cosas esta semana. Definitivamente, el Congreso da un paso más en el camino a la dictadura congresal que parece ser que vamos a vivir. En la comunidad Guajún, abuso sexual de parte de profesores. Y el ministro Quero ha dicho que esto podría servir para, como dijo, crear lazos, ¿no?, familiares. Bueno, es una burla, ¿no? Y las AFP pues siguen en su camino a retener el dinero de los peruanos, apoyados por Fuerza Popular. Sabemos que se está sacando una ley con nombre propio para quitar a Antauro Humala de la contienda electoral, mientras que se protege a otras personas. Ya lo había dicho, me parece, Marcos Cifuentes, estoy de acuerdo en ese sentido. Puede o no caerte Antauro, eso no está en discusión, pero no se puede hacer una ley con un nombre propio, ¿ok? Sobre todo cuando, o sea, para mí, entonces que hagan la ley completa. Vamos a prohibir de que violar derechos humanos, ladrones, terroristas, etcétera, etcétera, no puedan postular cargos públicos. Así evitamos, por ejemplo, que Papá Fujimori postule otra vez, ¿no? Que parece que algunos rumorean que eso podría pasar. Eso para mí sería terrible y una burla. Nos pondría, así como salió, eh, ¿cómo se llama? Dina Boluarte es más impopular que Madame Web. Sería básicamente lo mismo en este caso, ¿no? O sea, tenemos otra burla internacional, ¿no? Estaremos vendiendo una imagen cada vez más sórdida como peruanos, ¿no? Lo que está pasando con las ONGs, por ejemplo. Bueno, en fin, ¿no? Antes que nada, también invitarlos a mi otro canal, Relatos Insomnes. Síganme por ahí, en otro canal, en YouTube como Relatos Insomnes, como en Instagram, Relatos_Insomnes, y en TikTok, Relatos.insomnes. Y los que me ven en Prisionero del Insomnio, tanto en Instagram como en TikTok es lo mismo. Bien, a partir de la próxima semana, de todos modos lo voy a poner en anuncios, a partir de la próxima semana ya sale el nuevo proyecto que les había mencionado, el podcast, ¿no? Donde voy a entrevistar, voy a dar reflexiones y también voy a entrevistar a una persona hablando de diferentes temas coyunturales, ¿no? O temas que yo considero coyunturales. Bien, quiero comenzar, como dije, con algo diferente, ¿no? Voy a comenzar con Matices de Hildebrand porque creo que es bueno comenzar con esperanza, ¿no? En este caso, ¿no? Normalmente la doy al final, pero artículo 46. Creí que todo estaba perdido, pero no. En el túnel en el que languidecemos ha aparecido otra vez una luz. Empieza a entrar en vigencia el artículo 46 de la Constitución, ese que nos libera de obedecer a un gobierno usurpador. Es la Fiscalía la que se suma a la hasta hoy discreta trinchera de resistencia frente a la AMPA legisladora acobachada en el Congreso. Resulta que la Junta de Fiscales Supremos, los presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores y los presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales del Perú, en representación de todos los miembros del Ministerio Público, han salido a decir en un comunicado que algunas de las últimas medidas tomadas por el Congreso golpista, abro comillas, colisionan contra el orden constitucional, los valores y principios democráticos que sustentan la existencia y las funciones asignadas al Ministerio Público. Así de claro. El Ministerio Público se refiere a las inminentes leyes que proceden del antro congresal y que tienen que ver con la reorganización de la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía, el predictamen que crea la Escuela Nacional de la Magistratura y el proyecto que modifica el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional en desmedro de los fueros fiscales. No solo eso, la Junta de Fiscales Supremos, en otro valeroso gesto de legítima insumisión, afirma que la ley que intenta la prescripción de los delitos de lesa humanidad es abiertamente inconstitucional e inviable jurídicamente, y señala que su aplicación significaría el injusto archivamiento de unos 600 procesos en curso, incluidos los de Chuschi, Huanta, Acomarca, Putis o Cantuta Pativilca. El 2 de junio, el fiscal de la Nación ya había sostenido que el pandillero dictamen aprobado en torno al crimen organizado, abro comillas, afectaría la eficacia de los allanamientos y lesionaría las facultades de la Fiscalía para perseguir el delito. Mientras tanto,
la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, afirma que, abro comillas, la población tiene el derecho a la insurgencia, como rechazo a la pretensión del Congreso de secuestrar los sistemas judicial y electoral. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se preocupa y vigila. Y la relatora de Naciones Unidas observa desconfiada la situación del Perú capturado por los partidos maras. El AMPA congresal está preocupada. Por eso ha salido a rechazar el comunicado de los fiscales unidos. Lo que más le duele son los puntos 3, 4 y 5 del trascendental pronunciamiento. Punto 3. Exigir a los integrantes del Congreso de la República el respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, la separación de poderes y la institucionalidad democrática del país. Punto 4. Convocar a la ciudadanía y a todas las instituciones democráticas a sumarse a la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, que se pretende socavar de aprobarse los proyectos de ley. Punto 5. Exhortar al Poder Ejecutivo a cumplir su función de control de legalidad y de constitucionalidad de los proyectos que se envíen para su promulgación. Apuntaron a la madre del Cordero. Porque aquí el problema es que el Congreso de los Delincuentes puede gobernar porque así lo ha decidido la protodelincuente que tenemos en Palacio. Ni siquiera lo ha decidido. Se lo impuso la alianza de la derecha pútrida, encabezada por el fujimorismo, la izquierda nicaragüense de los Cerrón y sus judas andinos y los patotas de César Acuña, los no sé quiénes de Somos Perú, las Pompadour de Alianza País y los Cochrane de lo que fue Renovación Popular. El constitucionalista Omar Cairo también cita como posible salida democrática el artículo 46 de la Constitución. No estamos solos. La señora Boluarte está nerviosa. Ella está convencida de que todo se había arreglado. Estaba convencida de que todo se había arreglado, que el camino de la indignidad tenía alfombra roja, ramos de flores, sobones que cobran cual ministros edecanes. Ahora ve que no es así y que los primeros asomos de rebeldía constitucional acaban de brotar. Los peruanos, empezando por los fiscales, han decidido actuar y sublevarse. Es lo que cabe frente a un régimen que encarna el crimen en sus múltiples facetas. No hay nada político que discutir con las organizaciones que han copado el Congreso. No son partidos los que están allí al frente de las comisiones claves y tomando decisiones en las juntas de portavoces. Son siglas que nada significan, franquicias que pueblan mayoritariamente, forajidos salidos de las ruinas de la partidocracia. Los fiscales nos han dado el ejemplo. Bien, esta es de Hildebrand, artículo 46, ¿no? Y me parece muy, muy importante. Sí, ya desde hace varias semanas estoy diciendo que tenemos que tratar de salir y hacer algo. Vi algunos comentarios, ¿no?, sobre el miedo que la población puede tener. Y efectivamente, el miedo es comprensible, pero no debería ser, pues, justificante de una actitud pasiva frente a lo que nos está sucediendo. Como dije, el hecho de que todavía no tengamos tanques en las calles no significa que no estemos al borde del abismo ahorita. No quiero ponerme trágico, pero es así, ¿no? Y solamente unidos vamos a lograr algo, ¿no? Esta es solo una iniciativa, por ejemplo, que yo tengo, pero en realidad de nada vale. Es como que, no sé si han visto ese capítulo de Black Mirror, de la primera temporada, 15 millones de méritos, ¿no? Al final esto, o sea, un discurso, ¿no?, como tal, si no sale del discurso, si no se cambia, se materializa en acción, ¿no? Es eso, son palabras, ¿no? Yo creo que ya lo había dicho en algún momento, ¿no? Yo creo en el poder de las palabras. Si, por ejemplo, cuando leí Paco Yunque, ¿no?, de niño, me indigné, ¿no? Me indigné bastante, y creo que son mis lecturas las que de algún modo me han llevado a cierta conducta, a cierta apreciación del mundo. Por eso a mí me encanta leer, me encanta el poder del cine, ¿no? Pero es eso, tratar de pasar a la acción, ¿no? Y sí, estamos en un momento muy, muy delicado ahorita, ¿no? Se está tratando de... Ya, el Congreso pareciera estar venciendo, pero menos mal ya hay una manifestación en contra. Bueno, que no sea la primera. No los dejemos solos, ¿no? La ciudadanía tiene el derecho y el deber de resistir ante lo que es inconstitucional, ante el abuso de sus autoridades. Porque por último, esas autoridades realmente no las hemos puesto ahí. Miren por cuánta gente fueron elegidos. La verdad. Muy bien. Agujero de gusano. Esa es de Eloy Marchand.
El sueño de Movadef y de los militares asesinos está a punto de cumplirse. Impunidades con nombre propio, víctimas sin justicia, procesos interrumpidos y criminales con estatuto especial. El dictador Alberto Fujimori, la viuda Elena Iparraguirre, los sentenciados Óscar Ramírez Durán y Daniel Urresti y los sanguinarios Víctor Polay y Martín Rivas se beneficiarían con la amnistía del fujimorismo. La lista de sentenciados y procesados por crímenes de lesa humanidad que quedarán impunes es larga, pero no ajena. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se pronunció. Son alrededor de 600 expedientes que se archivarán por obra y gracia de la Ley Rospigliosi, según información recopilada por la Fiscalía de la Nación. 25 casos emblemáticos tienen sentencia firme. Entre ellos están Los Cabitos, Barrios Altos, La Cantuta, Acomarca, Chuschi, Cayara, Totos, Universidad Nacional del Centro, Pucará, Castro y los asesinatos del periodista Hugo Bustíos y del profesor César Hilario Trucios. A la lista se suman otros 7 expedientes también emblemáticos que están en juicio oral o a puertas de sentencia. Manta y Vilca, Pati Vilca, Putis, Totos, El Frontón, Jaime Ayala, Madre Mía, Soras y Las Gardenias. Estos 2 últimos fueron perpetrados por Sendero Luminoso y el MRTA. De acuerdo con información del Ministerio Público, son 550 las víctimas mortales que no encontrarán justicia. Los perpetradores, los sentenciados y los presuntos suman 120. En el pelotón están los terroristas de Sendero, los del MRTA, los militares y los políticos. Todos quedarán libres de polvo y paja. Ese sueño del Movadef, que para conseguir la impunidad de sus integrantes aducía que era necesaria una amnistía y reconciliación. Entre los beneficiados hay rostros conocidos como el de Vladimiro Montesinos y los integrantes del Grupo Colina, el escuadrón paramilitar al que se le adjudican 40 asesinatos. De ser aprobada la ley Rospigliosi, serán amnistiados. Jesús Sosa, Carlos Pichilingüe y el general Juan Rivero Lazo, director de inteligencia del ejército cuando los Colina asesinaban a mansalva e impunemente. Un libro que habla bastante sobre el Grupo Colina, por ejemplo, es Muerte en el Pentagonito, de Ricardo Uceda. Lo recomiendo, lo leí hace varios años, me pareció bastante bueno en cómo describió pues, lo que había pasado ahí. Hay nombres menos mediáticos pero más mortíferos como el general Wilfredo Mori Orso, autor de las masacres de Acomarca del 85, y Putis, 1984, crímenes en el que el ejército ejecutó en total a 195 campesinos. La gracia de la impunidad también alcanzará la cúpula de Sendero Luminoso y el MRTA. No habrá sentencia por la masacre de Soras, del 84, donde una facción coordinada por Víctor Quispe Palomino asesinó a 117 personas. Por este crimen de lesa humanidad actualmente están siendo procesados Elena Iparraguirre, Óscar Ramírez Durán y Osmán Morote Barrio Nuevo. El juicio deberá ser suspendido. La masacre que perpetró el MRTA en 1989, en la que ejecutó a 8 integrantes de la comunidad LGBTIQ en Tarapoto, tampoco tendrá culpables. Por este caso están siendo juzgados Víctor Polay Campos y Miguel Rincón. La ley de impunidad está escrita otra vez con tinta fujimorista. El ejecutor es Fernando Rospigliosi y cuenta con la bendición de la Comisión de Constitución, que oficialmente preside Marta Moyano y en la práctica es el despacho desde que Keiko Fujimori gobierna de facto. ¿Qué plantea la ley Rospigliosi? Una amnistía para todos los que cometieron delitos de lesa humanidad antes del 1 de julio de 2002. Según el héroe fujimorista, en esa fecha recién entró en vigor en el Perú el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y por lo tanto deben quedar nulos los juicios e investigaciones fiscales que usaron el término lesa humanidad para tipificar asesinatos, desapariciones forzadas o violaciones sexuales. Rospigliosi arguye también que el 9 de noviembre de 2003 el Perú recién ratificó la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La propuesta inicial de la ley Rospigliosi buscaba beneficiar solo a los policías y militares, pero la Comisión de Constitución borró ese requisito. Si viviera el genocida Abimael Guzmán, estaría agradecido con Marta Moyano.
Que Fernando Rospigliosi impulse una ley de impunidad para los violadores de derechos humanos tiene un condimento especial. Rospigliosi es uno de los fundadores de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE. El izquierdista radical convertido en fujimorista también dedicó su libro Montesinos y las Fuerzas Armadas a las víctimas de las masacres militares, ¿no? Esto es uno que, ¿cómo decía? Vive suficiente para ser un héroe o te transformas en un villano. Una cita en Batman, no me acuerdo exactamente la cita ahorita. Pero sí, ¿no? Es irónico cómo el tiempo logra que muchas personas se traicionen a sí mismas, ¿no? Abando fue uno de los abogados con... Perdón, me perdí. Su firma está en varias columnas donde critica duramente el decretazo de García. En una, publicada el 5 de septiembre de 2010 en La República, escribió, abro comillas, los decretos de García son una bofetada a las miles de víctimas de violaciones de derechos humanos, casi todos campesinos pobres marginados. Según información recogida por este semanario, uno de los que colaboró en la redacción de la ley habría sido Humberto Abanto. El abogado aprista lleva la defensa legal de Alejandro Aguinaga en el caso de las esterilizaciones forzadas, que hasta hace poco tenía la calificación de lesa humanidad. Para Carlos Rivera, abogado del IDL, de aprobarse la ley Rospigliosi, el Perú hará el ridículo internacional. Abro comillas. Además, se formará un desmadre judicial nunca visto. Hay casos que tienen sentencia de la Corte Suprema, del TC y otros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un juez de primera instancia va a revertir, si se lo pide un sentenciado por lesa humanidad, una decisión de la Suprema o del TC, se pregunta Rivera. Para el abogado del IDL, la ley Rospigliosi abre también la compuerta para que violadores de derechos humanos puedan argumentar que sus juicios estuvieron viciados y hasta podrían pedir una indemnización. Al cierre de esta edición, la Corte IDH respondía al silencio cómplice de Boluarte, ordenando al Estado peruano suspender el trámite de la ley Rospigliosi y convocar con carácter de urgencia una audiencia para el lunes 17 en la mañana. Bueno, vamos a ver qué sucede, pero sí, la verdad es que, y eso ya lo había dicho antes, ¿no? Ahorita al Congreso no le importa la legitimidad. Porque, como dije una vez más, las encuestas no son suficientes. Ahora, he visto por ahí un comentario que dice, bueno, a mí nunca me han encuestado, a mí tampoco. Pero eso no quiere decir que no existan las encuestas, ¿no? O sea, tratemos de no mirarnos el ombligo solamente y pensar de que porque no me encuestan a mí y yo soy el centro del universo, no existen las encuestas. ¿Sí? Y basta escuchar en la calle, cuando hablas con las personas, ¿no? Y cuando escuchas a la gente, si están contentas o no con este gobierno. Depende también de qué zona te muevas, obviamente, ¿no? Pero como dije, mientras que eso se traduzca solamente en encuestas, el Congreso le va a dar igual, ¿no? Como dijo una vez, no me acuerdo qué congresista, ¿no? El pueblo no está para que le escuchen, está para ser gobernado. Y muchos de ellos piensan así, ¿no? Acabo de ver, por ejemplo, que cuando los fiscales, de lo que hablaba Gilderón hace un rato, hicieron este manifiesto, pues, ¿no? En contra de lo que viene pasando, ¿no? Salió Montoya a decir que o se calman o los calmamos. Montoya para mí es un matón, es un tipo que sinceramente merece un, no sé, me da mucha rabia el tipo, la verdad. Es un tipo, bueno, como buen militar, ¿no? La verdad. No tengo mucho aprecio por los militares, creo que en algún momento lo he dicho, ¿no? Y sinceramente, la semana pasada leí justamente lo que es Matisse Hildebrand, donde habla sobre Bolognesi y el Morro, ¿no? Y la clase de militares que tenemos el día de hoy. Entonces, y con eso termino. El video de hoy va a ser un poquito más corto, ¿no? No dejemos solos a nuestros fiscales, a la gente que se está oponiendo a este casi régimen de dictadura congresal, ¿no? Y también tratemos de ver que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, ¿no? Por favor, o sea, justamente estamos, o sea, si dejamos que eso suceda, estamos dejando que esto, siendo un precedente que cualquier otra matanza que haya en contra de los ciudadanos quede en el olvido. Una película que, por ejemplo, de la cual yo quiero hablar en mi canal, en Gatos Insomnes, es Argentina 1985, ¿no? Porque para mí es una película que toda persona, sobre todo persona que está está viviendo ese trance casi hacia un régimen autoritario, debería ver, ¿no?
Debería haber. Bien, aquí me quedo. Tengan un buen fin de semana, o en todo caso un fin de semana lleno de indignación, pero que esa indignación se vuelva pues algo más que la renegada de turno, mientras que vamos a comprar el tamal, pues, ¿no? Y no se pan el domingo. ¿Ok? Y bueno, feliz del padre para los papás que están pues viendo la transmisión del canal. ¿Ok? Bien, nos vemos.